en construcción, sino también vamos a ir hablando también de montaje y las diferencias o similitudes que puede tener este tipo de coberturas, que si bien los textos parecen parecidos, hay algunas diferencias y está piola que se conozca. Muchas veces me toca ver que algunos riesgos debieran entrar más por la parte de montaje, ¿sí? Y sin embargo se termina proponiendo el texto de construcción porque, bueno, por ahí es el más conocido o el más, sí, el más conocido, más utilizado por el mercado. En ambos casos usamos siempre el texto de Minikri, así que creo que es el texto que usamos todas las compañías, así que en eso lo bueno es que somos bastante, nos allornamos todos al mismo texto, por ahí en Property hay muchas más diferencias. Ahí va. Bueno, Bueno, para empezar, yendo a lo que es la parte de construcción, la idea es entender más o menos cómo es el producto, ¿sí? Y compararlo con la cobertura de montaje, vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿sí? En las partes generalidades y seguir tocando todo lo que es vigencias, valores asegurados, RC, estructuras de póliza, que de alguna forma a veces también genera confusión porque muchos me preguntan si se puede hacer de más de un año la póliza. Por ahí, a diferencia de otros negocios que son anuales, estos suelen ser plurianuales, como se llaman, o si se quiere, se por vigencias puede. cortas, porque puedes tener un montaje que dure 4 meses. También podría ser una construcción, pero digo, a veces suele suceder que tenés montajes más cortos y más pequeños, y en este caso siempre es, digamos que la vigencia es la vigencia de la obra per se. Dentro de lo que son los seguros de construcción, de vuelta, ambos son textos, si se quiere, amplios, pero le llamamos al de construcción un texto claramente amplio que cubre lo que no está expresamente excluido. Y el todo riesgo montaje, si bien es un texto amplio, te nomina daños o causas o eventos o efectos, con lo cual es un poco más ayornado a lo que tenga que tener una prueba, tener una conexión, una puesta en marcha. Quiero repetir, toda construcción tiene un poco de montaje, todo montaje tiene un poco de construcción. Pero me pasa muy seguido que me dicen, tengo un tendido de cañerías. Eso por lo general se encaja más por montaje, porque las pruebas hidráulicas, si viene de parte civil, sería la parte más preponderante en el negocio. Pero ambos tienden a ser, o son textos amplios, nada más que el de montaje es mucho más claro para entender de posición final, izajes, elevaciones, montajes. No por nada hacemos los izajes de esa forma, los metemos por lo que son los montajes. Eh, Después, para lo que está cubierto, bueno, ambos van a cubrir de principio a fin la obra que se esté llevando a cabo, todos los valores que estén dentro del contrato, en el caso de represas, puentes, construcciones de naves, carreteras, edificios. Y está bueno aclarar que es incluyendo si alguna máquina tiene un impuesto aduanero, si hay que declarar algo particular, porque el tema es, se rompe la fábrica que yo tenía con un alto horno que compré en Alemania. Yo para restaurarte el siniestro, la actividad, tengo que volver a construirte la planta, remover los escombros, volver a atar la máquina afuera, contratar a la gente y si tuviese un impuesto particular que me cobran, también incluirlo en el valor del contrato. Que después vamos a hacer un apartado especial por cuestiones de herramientas y equipos que a veces me suelen preguntar si se puede incluir o no y cómo declararlos para que sea claro. Hemos tenido hace poco algunos siniestros que pueden no eran muy claros de si estaban o no cubiertas estas cuestiones. Y para el lado de lo que es montaje, bueno, tuberías, turbinas, generadores, equipos de tensión. Esto se entiende que por lo general la prueba va a ser la parte más importante. Si vamos a un caso fino de un tendido de tuberías, de un gasoducto, por suponerlo, la obra civil es importante, pero no deja de ser una zanja. Por ahí tenés momentos cruciales como cruces de río, montañas, pero lo más importante va a ser las plantas elevadoras y reductoras de presión, la prueba hidráulica de las tuberías y la resistencia de las bridas, etc. Y como característica, estas son las pequeñas diferencias. Y después como característica es, obviamente, la vigencia es lo que dure la obra, pero el montaje lo que dure la obra, incluyendo las pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque en montaje, ¿sí? El texto per se es de principio a fin. Cuando los equipos son nuevos, la cobertura termina luego de las pruebas. No se incluye ningún endoso por fuera. Si los equipos son usados, obviamente, previo a las pruebas, porque al no ser nuevo no tengo constancia de cómo es el equipo y la póliza te cubre de eso. Ahora, no nos protege. En la parte de construcción, es la vigencia completa de la obra,
pero si quisiésemos hacer pruebas, tenemos el endoso 100 de pruebas, justamente porque se entiende que puedes tener una carretera, que probablemente no tengas mucho que probar, pero si tuviese que hacer un consorcio de viviendas o oficinas, querés hacer prueba de equipos y lo vamos a brindar por endoso. Pero esas son las pequeñas sutiles diferencias que tenemos entre un texto y el otro, ¿sí? El valor total del contrato, el valor a riesgo, siempre va a ser el valor total del contrato para ambos casos, para ambas pólizas. O sea, es creciente, sí, pero arranco con el valor total del contrato, que significa cuánto me sale a mí construir este edificio y dejarlo listo para que vaya a vivir la gente. 25 millones de dólares, teniendo en cuenta todo lo que decía Nico, ¿no? eh, Maquinarias, herramientas, la mano de obra, los materiales, todo está dentro del valor total del contrato y arranca con ese valor, porque necesito tener ese encaje de prima para poder cotizar el riesgo a lo largo, porque la vigencia va a ser durante toda la obra que puede durar. Lo que tarda en construirse un edificio puede ser 24 meses, 12, 18, 36. Nosotros tenemos una vigencia bastante generosa por contrato, que son unos cuantos años, incluyendo los meses de mantenimiento, que ya después vamos a hablar de eso, pero siempre arrancamos con el valor total del contrato. Esto hago hincapié porque a veces me pelean o nos pelean y nos dicen, no, bueno, pero y inicialmente, no sé, si no van a hacer nada, no sé, 2 millones de dólares total, hasta que... Y la realidad que no es así. Yo necesito saber cuál va a ser mi exposición. Si llega a pasar algo, tengo que tener el encaje de prima pertinente para poder Sí. afrontar el siniestro, ¿no? Además, por contrato, y lo que dicen es importante, porque a veces nos dicen, pero a ver, el primer año va a tener, no puedo hacer, el primer día no va a tener nada, el Sí, segundo día no puedo hacer endosos diarios o mensuales por exacto. inclusiones o crecimientos de. El contrato de reaseguro también funciona así. Y de alguna manera, si yo tengo edificios que los cubro de principio a fin y en el final de la obra estoy con un siniestro, pero los demás negocios me van dando el primero 10% de la prima porque declaré el 10% de la suma, no tengo un encaje de prima suficiente para hacerle frente ni al contrato. Mm. Entonces, se podría hacer de otra forma, habría que recalcular toda la estructura de precio de las pólizas y del contrato de aseguro. Por eso es que necesitamos, a veces te dicen, pero todavía no hay nada, necesito el valor total del contrato, es el único negocio que hoy declarás lo que vas a tener a final de obra, Al final. ¿verdad? Em, Bueno, el valor, el interés asegurable ya sabemos, es lo que vamos a construir o en su defecto, si es un EAR, lo que se va a montar. Las partes involucradas en la construcción es el principal de la obra, es el contratista principal, el comitente, los expertos, las UTE que forman parte, todos van a formar, va a ser como el asegurado de todo, de la póliza. Sí, Todos los que tengan un interés si bien hay sobre, una persona que paga la póliza claro. y hay un quit, el seguro que intenta es cubrir a todos los Es interesados en el solidaria, proyecto. es una Una póliza póliza solidaria a todos los solidaria. interesados. Y después vamos a hablar que la RC cruzada extiende la RC de la obra a todos los interesados dentro del proyecto, que está muy bien que esté puesto de esa forma, yo coincido plenamente. Y acá este cuadrito que siempre pongo en este tipo de proyectos, de explicaciones o de cursos, es cómo se va dando a medida que pasa el tiempo la ejecución de la obra. Claramente en muchos negocios termina siendo el pico más alto cuando más cúmulo de riesgo hay, pero no todos los negocios de ingeniería tienen la misma volatilidad. Claramente un edificio que se está construyendo al final de la obra va a tener su mayor cantidad de exposición y nos ha pasado algún que otro incendio en algún subsuelo que se usaba de depósito y que ha generado cierto siniestro. Pero hay obras que tienen un comportamiento muy longitudinal, por ejemplo un gasoducto o una carretera, en las cuales es dificilísimo que un solo evento genere un daño tan grande y hasta se pueden setear límites de indemnización, bueno, hay un montón de cuestiones para que justamente se limite el evento y haya mejor capacidad se quiere en el mercado. Estamos yendo a obras muy grandes como gasoductos y carreteras, ¿sí? Pero una cosa importante es, cuando acá estamos definiendo materiales, flete, tonanero, mano de obra, me suelen preguntar, ¿los equipos se pueden cubrir? A ver, si yo declaro, lo tengo que declarar con suma asegurada aparte, por lo general, o al menos
dentro del valor de la obra. ¿Por qué? Porque si yo tengo un edificio, sería loco pensar que hay un daño en una puerta o una ventana y si está incluido o no. No tiene por qué estar incluido. O sea, no debiera por qué no estar incluido. Es parte de la obra. Ahora, las herramientas pueden no estarlo. En ese caso, se declaran y obviamente depende de las herramientas, aplicará un deducible distinto. Una vez me han declarado, me acuerdo hace ya varios años, 2 guantes, una soga. moladora, cada una soga. Y bueno, la idea no es pagar abrir siniestros tan chicos, pero se pueden incluir. A lo mismo que los equipos de contratista. Muchas veces pasa que no sirve poner un equipo contratista dentro de estas pólizas porque por ahí el equipo entra en la zona de excavación y después se va y tenés que darlo de alta, darlo de baja. Se podría hacer, requiere más administración, pero siempre la idea es que para evitar problemas o confusiones de si era parte de la suma asegurada, declararlo por separado. En este caso, poner un ítem aparte con la suma de los equipos y se cobra un encaje prima particular y se puede incluir. Perdón, ya, en este punto que aclara Nico y yo que lo veo de cara a la suscripción todos los días, esto es un ramo técnico hermoso, que abre una puerta con el asegurado, con el cliente, fenomenal, porque ahora tenemos la RC del gobierno de la ciudad, que es obligatoria y que si no la tienen, no le dan el permiso de obra. Bueno, acá tenemos una llave para también poder venderle el seguro del CAR para la construcción de la obra. Y también podemos hacer el específico de los equipos contratistas. Uno hace un CAR per se liso y llano cubriendo la obra, y si vas a tener excavando 2 excavadoras y una grúa, una torre grúa y qué sé yo, y querés hacerle, eh, tenés el listado de equipos, le haces una específica de equipos contratistas. La realidad esta es un ramo, que da una apertura para poder vender y asesorar al cliente fenomenal. A mí me encanta porque abarca muchos puntos. Acá un tema Y vos particular con la ahí, responsabilidad civil, que es, perdón, si Carlos, yo consulta si los equipos pueden ser una grúa. Sí, Carlitos, Sí, podemos poner grúas. ¿Qué sucede? Si la grúa va a estar en el periodo de vigencia, la podemos declarar, obviamente, llevará su extra prima en función de qué tipo de grúas son. Las grúas torres son más complejas. En líneas generales, no tomo flotas de grúas torres solas, o mejor dicho, grúas solas. En una flota más simple, no solemos tener, o no todos tienen los asegurados que son flotas de grúas. Se puede incluir una grúa, también hay que entender manipulaciones y dónde se manejan estas cuestiones, ¿no? Me ha pasado tener una grúa trabajando en una remodelación del Teatro Colón, en la cual, esto les hablo épocas de RCA, en la cual la grúa no estaba amparada en la obra, ¿sí? No estaba declarada, Dale lo del espacio aéreo. pero generó la obra estaba hecha en dos partes. Una parte estaba RCA con otras personas y otra parte de la remodelación de todo lo que es el predio, los exteriores de lo que es el Teatro Colón. Había otro contratista y tiene un campamento. La grúa suelta una carga y daña la propiedad del otro contratista que estaba en otra póliza. Y lo que yo le dije es, la RC, si por más que la grúa no esté cubierta en toda la póliza de construcción, la RC que aparece es la de la obra. Si yo tengo una obra, no tengo la grúa, pero la grúa que no hay un tercero, por más que no esté cubierta la grúa dentro de la póliza, Va a la disparar. RC de la póliza va a disparar, porque es como que un contratista se le rompe un martillo, me está pegando un mazazo, sale volando y le pega a alguien en la cabeza. No hace falta que esté declarada la herramienta o la RC específica de ese contratista. Pero ahí no lo dijimos, perdón. El CAR tiene 2 ítems fundamentales y un componente, bueno, es la de daños materiales, y tiene un componente de responsabilidad civil, que es un porcentaje del valor total del contrato, que después, ahora Nico va a explicar. em, entonces va acompañado, lo que es el daño material con un ítem, con un límite de responsabilidad civil. Bueno, esto es en lo que es la conexión a la obra. Ahora, la RC cruzada sí extiende a cada contratista, ¿sí? Que está interesado en la obra, con una póliza que es como si tuviese una póliza específica para ellos. Por eso digo que el contratista que está trabajando con una grúa, no tiene clara la grúa, pero el hay un tercero, va a estar cubierta por la RC propia de la obra. Obviamente, después puedes intentar meter la grúa o el equipo dentro de la póliza y obviamente cubrir los daños materiales.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que hay equipos que van a estar por un periodo corto, con lo cual los das de alta, pero después tendrías que darlos de baja, porque si no le vas a seguir cobrando prima y cuando se prorroguen le sigas cobrando prima por todo, pero esa sería la idea de cómo accionaría la responsabilidad civil dentro de estos negocios. Y esto es igual tanto para lo que es construir o montaje. En este caso no tenemos diferencias. Bien, y tenemos, como decía Alessandra, el componente de lo que es la parte de responsabilidad civil aplica a cosas o a personas, ¿sí? Tenemos la cobertura EIF, y después hay adicionales que hay que levantar por sublímite como corresponde, que es, por ejemplo, los famosos daños provocados a debilitamiento de estructuras, que es el famoso endoso 120, que ese no está cubierto de la base, pero dando el endoso se puede incorporar, con información para entender cuál es la posibilidad de descalce o daño a un lindero, pero se puede hacer. De hecho, es la forma que yo encontré para dar lo que pide el gobierno de la ciudad, porque el endoso no quiere cubrir un daño menor como una mancha de humedad o una rajadura estética. El gobierno de la ciudad lo pide, yo lo que hago es decir que ese endoso se amplía a cubrir y no mino todos los daños que pide el gobierno de la ciudad. De esa forma queda como legalmente amparado dentro de ese tipo de coberturas, que es la que existe acá en las pólizas de construcción. Que en su momento es cierto que éramos muy reticentes porque había habido un montón de siniestros con muchas muertes por las malas excavaciones. La verdad que después se empezó a controlar todo esto. Un poco lo que nos duele es que nos corre un inspector para que diga que es una póliza de construcción que cubre RC y que está todo bien, pero la verdad que un poco esa presión hizo que haya menos desvíos en ciertos momentos críticos de excavaciones, sobre todo cuando debilitas la base del lindero. Lo que acá quiero hacer una salvedad. Muchos piden incluir, como dice Nico, podemos incluir con el endoso 120 en un CAR este requerimiento que hace el gobierno de la ciudad, siempre y cuando sea una obra más o menos importante y que el componente de RC no sea Claro. no esté tan por encima de lo que es en realidad la póliza, que el espíritu de la póliza es el daño material, digamos, ¿no? La RC es un componente. Pero si no, también se pueden estructurar CARs, digamos, sin los endosos o las coberturas, los sublímites que aplicarían a una RC para las obras de cava, digo, ¿no? Y hacerla específica que pide el gobierno de la ciudad, porque como dice Nico, hay un montón de inspectores que no interpretan una póliza. Vos le das una póliza de un ramo técnico, un CAR, donde dice que tiene el componente de responsabilidad civil, pues te dice, no, yo quiero una póliza de responsabilidad civil. ¿A dónde? Esto no es una póliza de responsabilidad civil. Entonces no les sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, te hago la específica de la RC con los requerimientos, ahí vas a tener ampliado el 120 per se ya directamente, no, nosotros no estamos haciendo como ninguna ampliación dentro de lo que es el CAR, y en el CAR la hacemos sin el componente de responsabilidad civil. Con descuento. Con un descuento, exactamente, porque no tiene, digamos, la tasa, no tiene el componente para la tasa combinada de lo que es el daño material con la RC. Lo único que por ahí tenemos en contra de esto, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener vigencias de CAR bastante generosas, importantes, y en el caso de la RC tenemos como máximo para emitir de 18 meses a renovar, después con la opción a renovar, ¿no? Pero si un CAR dura, por ejemplo, 36 meses, yo no te puedo emitir una póliza de 36 meses, pues es una limitación que tenemos en el contrato. Se puede renovar, sí, lo podemos renovar. Lo que no podemos hacer es emitir de una póliza de RC de 36 meses. Lo que Sandra nos pasó un montón. Dábamos la póliza de construcción con la componente de gobierno de la ciudad, pero el inspector no entendía que la cobertura F, el 120 le complicaba y iban directamente a una póliza RC. Lo primero que dijo Sandra me interesa recalcarlo porque hay veces que la obra es pequeña, pero la componente de gobierno de la ciudad es muy alta. La verdad que no debiera ser una póliza de construcción donde la RC, que no es un accesorio, sea igual o más alta que la póliza, que el fin propio de la póliza, que es cubrir los daños. Ahí es donde o hacemos una parte, o en algún que otro caso hemos hecho que en construcción dábamos una suma mínima y después un exceso mismo de RC, que lo podemos hacer porque somos misma compañía con misma compañía, ¿no? Hoy no puedo hacer por contratos excesos hacia otras pólizas de otras compañías, pero bueno, siempre estamos tratando de buscar la vuelta a este tipo de vicisitudes que se dan. Chicos, los interrumpo ahí. Marce Berardi en el chat pregunta qué ocurre en el interior, digamos. Entiendo que porque están haciendo la aclaración de lo de Cava. No sé si... No, a ver. Sí.
En el interior, a ver, interior no tiene el Requerimiento. requerimiento. No tiene requerimiento. Exacto. De la No, norma, la claro, normativa, no digamos. es obligatorio. He visto que lo piden a veces, Ujú. para cubrirse se puede manejar. Lo que pasa es que en Capital Federal fue requerimiento Claro, específico fue mandatorio, digamos. y te hacen inspección y te clausuran la obra, con lo cual... Otra cosa también que sucede es que, ¿por qué de este lado de la General Paz me lo das y del otro lado de la General Paz no me lo darías? O sea, a mí me está pasando que los productores me dicen, tengo una demolición, excavación y construcción de un edificio en Olivos. Quiero hacer la póliza con los adicionales que tiene el gobierno de la ciudad. Obviamente se lo damos, se hace el análisis pertinente del riesgo. Lo único que no vas a hacer mención Al artículo. al artículo. Hay una pero ordenanza claro, municipal, no la tiene, puedo nombrar, ¿no? tiene un número que no sé si sale en póliza, pero le excluís, digamos, le borrás ese numerito y también o sea, la Lo general podemos aplicar, Marce, si se es... puede, lo es- mismo pasaría, Marce, en el interior. O sea, sería una póliza, Bueno, digamos, como más gracias. Muy completa. bueno No, por saberlo. favor. No, por favor. Pero No, bueno, porque no Pilar, hay Vos. tantos controles ¿perdón? como en Cava, por eso pensé Exacto, que Exacto. exacto. quería saber si seguíamos con la misma postura o si podíamos otorgar el endoso 120. No, lo podemos dar. El tema es así. Lamentablemente se volvió mandatorio cuando pasó el edificio de Mitre, Gimnasio Villa Claro. Urquiza. También me sucedió una en La Plata en el 2010-11, creo que fue una psicóloga que murió porque se cayó un dintel de hierro de un estacionamiento a causa de la obra. Bueno, a partir de estos temas, y hubo otros más que ahora no me acuerdo, pero bueno, se empezó a restringir. A restringir, nosotros restringíamos por falta de condiciones y hoy por hoy, gracias a que se exige y se controla, Hay más control. la verdad que no se vio en tantos casos. Bueno, también pasa en Capital Federal, es un lío construir, hay mucha torre, hay mucho edificio y cada vez se buscan más subsuelos, con lo cual la posibilidad de pasar por debajo del subsuelo al lado y de la fundación y descalzarlo podría ser un Chicos, factor de perdón, ahí riesgo. veo que van por la diapositiva 12 de 40, no los quiero demorar mucho. Tenemos una última consulta en el chat de Laura Sí. que dice esto que hablaban del RC en una póliza aparte, si Sí. tiene una tasa más elevada. Sí, pero la tasa sí, porque yo me apalanco en una parte, para empezar, yo no doy, no siempre los mismos límites de RC, porque intento que tenga un 25-30% de la suma asegurada de construcción en RC. Si eso me encaja en alguna ciudad, lo apalanco de alguna forma. Si es una póliza específica, ¿sí? Digamos que el negocio es de RC per se, es el que más se lleva el año. De hecho, yo debiera de cubrir la misma tasa de prima que le ponen RC por el daño, si ya sea que la cubra en construcción o no. Trato de bajarlo un poco para que sea más solidario. Ahora, si yo abro las pólizas en dos, ¿sí? Yo bajo la tasa de construcción para que se amortigüe mejor el efecto de la RC. De hecho, Perfecto. a los efectos de calcular la tasa, Múnich Re en los seminarios siempre te dice, no se olviden del componente del RC, que es súper importante en este tipo de ramo técnico, digamos, porque el RC es importante, independientemente que en este caso es un adicional, que si es más o menos el 25 o el 30% del valor total del contrato sería el límite que pudiésemos dar para el RC. Pero cuando vamos al cálculo técnico de la tasa, lo que pasa es que de cara a la competencia o al mercado real en la calle, no lo vamos a ver, o sea, porque son tasas muy... La frecuencia viene por RC por lo violentas, pero, general. En construcción, la frecuencia, una frecuencia es al menos en obras comunes y corrientes de construcción de edificios, es más la RC. es más RC. Sí, total. Total. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es construcción. Sí. Acá, bueno, que dejar claro que es coberturas a prorrata. Por eso es que pedimos siempre que esté bien valuada la obra, ¿sí? Aunque los sublímites, que son los que van levantando coberturas específicas, sí son a primer riesgo absoluto. Sí, esto por ahí para muchos es común, pero se suele preguntar, ¿sí? Y como siempre, pedimos que estén todos los valores revisados y puestos. Obviamente que en otros momentos más descontrolado de inflación era un tema, poder entender una obra a 3 años cuánto podía estar, con lo cual se hacían estimaciones, después se hacían recálculos de la suma asegurada. El tema es que cuando se dispara la inflación, sí ser conscientes de ir incrementando y manejando esos incrementos, pues después el costo de construcción no termina siendo el mismo y ante un siniestro podía ser un tema la liquidación. Hoy estamos un poquito más acomodados en ese tipo de variables, en falta obra.
vamos paso a paso. Bueno, la estructura de la póliza de todo riesgo o construcción, tenemos la cobertura A, que es la básica, digamos, la de los daños materiales que no están excluidos expresamente, ahora después vamos a ver lo excluido. La cobertura B y C, que tienen que ver con el tema de los daños de la naturaleza, digamos, o sea, terremoto, temblor, lo que tenemos ahí en lo que pueden leer en la fílmina. A veces me preguntan granizo, también. También, o sea, No ciclón, detallas todo, pero sí. claro, no detallas todo, pero tiene que ver más o menos con lo que tiene que ver con los daños de la naturaleza. La cobertura D, que es el periodo de mantenimiento, que puede ser amplio o limitado. La E y la F refiere a la parte de responsabilidad civil, la E para lo que es daños materiales y la F para lesiones. Y luego la cobertura G, que es la de remoción de escombros. Una cuestión importante. Yo cuando acá digo remoción de escombros, cuando calculamos la capacidad, tenemos en cuenta, tanto en property como en construcción, que si vale 10 millones de dólares la obra y tengo 1 millón más de remoción de escombros, yo lo tengo en cuenta en el cálculo que usamos para evaluar la capacidad. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que pagarte esa remoción de escombros para dejarte en las mismas condiciones que antes. ¿Sí? Si yo te doy 45 millones de dólares, se daña toda la obra y después necesito 10 palos más para remover los escombros, Me quedé sin contrato. me quedé sin contrato y sería un problema. Eso lo tenemos en cuenta. A veces me dicen, pero puedes poner un poquito más, porque la cuenta que hacen los que nos conocen es, tenés 45 palos, dividido tanto, llegás o no llegás. Tenemos en cuenta esos adicionales que son para dejarte en las mismas condiciones que antes. Eso es por un lado. Otra salvedad que quería hacer era la parte del mantenimiento específico, que sería, mantenimiento es los siniestros que se generan a causa de una tarea de mantenimiento. ¿Sí? Yo sé que es un límite medio finito, y por endoso se aclaran después cuál es cuál, pero el mantenimiento amplio es el 004, el que se vende siempre en Argentina. Lo que intenta hacer es, si vos tenés una tarea de mantenimiento que hacer al edificio, se hace cargo el constructor, y por arreglar eso rompe otra cosa y genera un daño, cubrimos ese daño. Ahora, algo importante, ese periodo no está vigente en la póliza. La póliza termina hoy, tenés un siniestro en 2 meses, nos vamos a fijar si estaba dentro de esos 12 o 6 meses de gracia o lo que se estipule, y si es así, vamos a pagar el daño material, no así la RC, porque no es la misma exposición a riesgo tener un edificio en operación que tuvo una tarea de mantenimiento que un edificio donde no hay solo especialistas y personas que están acostumbradas a estar en obra, con lo cual el daño terceros es la única parte que no se cubre en el periodo de mantenimiento. Chicos, en el chat consultan si en Mendoza se cubre terremoto, entiendo que para la cobertura C. Sí, señor, sí, nunca, no es algo que no lo excluimos, no, lo cubrimos. Obviamente Ok. podemos agregar después un endoso, que ya lo hablamos más adelante, que nos protege, que es, te pido que tengan Sísmica. para construcciones antisísmicas. Antisísmicas. Es un Pero sí, endoso que nos protege, que nos dice, sí, se va a construir, tener acontecimientos antisísmicas. Un breve comentario, cuando fue el terremoto de Chile, el primero grande que tuvo, mi tío vivía ahí particularmente y bueno, éramos RCA, me acuerdo que había edificios y estructuras que no estaban preparados de forma antisísmica, una locura en Chile, que han rodado cabezas de ingenieros, arquitectos, o sea, parece una pavada, pero a veces no se ve tan, Claro, pues tan bien la es aplicación. es un endoso que por ahí no lo pones para una construcción de un edificio por ahí en Buenos Aires o en Santa Fe, pero si la realidad, si el edificio queda en En Mendoza, Mendoza lo San vamos a Juan, colocar. y lo vamos a incluir porque tiene Ojo, mucho que ver el tipo de construcción que hagan ahí. nos han preguntado, y en el producto está porque lo vendemos en todo el país. Claro, Si está en Buenos Aires, no te preocupes, si estás en Mendoza, San Juan, va a aplicar, pero era para no tener dos productos distintos, uno para zona de montaña y otro no. O sea, se entiende, ¿no? Zona sísmica o zona no sísmica. sí. Bueno, los otros bienes asegurados, campamento, construcciones temporarias, esto tiene que ver con ¿cómo se llama? La tiendita de ¿Y obrador? los campamentos de Sí, los los obradores, empleados, sí, el obrador, perdón, no particularmente. me salía la palabra, perdón, obradores, la parte donde mezclan los materiales, lugares de almacenamiento. Entonces tiene que estar declarado, si ves una oficina, está cubierta, son oficinas chiquitas del obrador, tiene que estar en el valor de contrato. ¿Sí? Mientras tengan el contrato, nos quedamos tranquilos de que esa parte de que, si bien no es parte directa de la obra, pero es parte de lo que se necesita para tener la obra en pie, bueno, estaba cubierta. Sí.
Bueno, equipos y maquinarias de construcción, que era lo que hablaba antes Nicolás. Lo que no son asegurables y no entrarían nunca jamás son, bueno, embarcaciones o cualquier otro equipo que sea flotante, vehículos que tengan licencia para conducir. Y esto, bienes de propiedad de los obreros o de los empleados, pero este dinero, valores, planos y documentos, es importante esto porque muchas veces piden un límite para documentación o planos y la realidad es que no es asegurable por acá. Em, Esto es una exclusión y no se levanta, o sea, tampoco es que no se, que es a rajatabla, pero no se ampara bajo la póliza de CAR. A veces piden que quieren cubrir planos, pero bueno, ante un incendio es un tema. Otros riesgos incluidos, que muchos de estos se pueden levantar por los endosos de la póliza CAR, ¿no? Pero, por ejemplo, dolo, imprudencia no, guerra no, terrorismo no. Nosotros tenemos excluido terrorismo por nuestro contrato de reaseguro. En todo caso, deberíamos gestionar una aceptación especial ante nuestro reasegurador. Huelga, motín, no se ampara, es un riesgo excluido, pero se puede levantar por endoso con un límite. Desgaste, deterioro, corrosión, no. Demora, paralización de las obras por ocupación ilegal, no. Incumplimiento contractual, no. Reacción nuclear tampoco. Y sanciones por incumplimiento no se amparan. Eh, Seguimos. No hay hurto. Algunos de estos se puede levantar por endoso. Ejemplo, el transporte de bienes a la obra se puede levantar, Transporte nacionales sería. que son transportes nacionales. El lucro cesante es el ALOP, que es más o menos es medio Es la complejo. pérdida de beneficio La por pérdida de beneficio adelantado. por adelantado, O sea, ¿qué que significa acá? no lo incluimos generalmente, No se suele dar, pero porque no- también los deducibles no son altos, son tenemos muy de mínimo altos. 45 días y la verdad que se cobra caro, porque depende de la obra. Pero esto sería así, sería, si yo tengo pensado terminar la fábrica, la construcción y el montaje de la fábrica el 10 de diciembre y ese día empiezo a fabricar, si tengo un siniestro en póliza que hizo que se demore la fecha de inicio comercial, ahí Se se dispara el puede empezar a disparar el ALOP y el ajuste tarda un tiempito, porque hay que ver cuando se empieza el ajuste de los daños, de qué se puede hacer para que se tiene que haber corrido el cronograma de obra, o sea, que se tiene que haber corrido la posibilidad de que se termine e inicie operación comercial ese mismo día. Y de esa forma empezar a hacer un cálculo que puede ya tardar un año en ver cuál era tu volumen después de deducir, sí, obviamente. Entonces, no son fáciles las liquidaciones. Muchas veces no se suele pedir, también no es una discusión las tasas, no es nada más que VI, porque es algo que vos no sabés qué rendimiento tenía. Obviamente, tenés una fábrica que hace galletitas y vas a hacer otra, podés estimar tu pérdida porque estás fabricando. Pero si es una planta nueva y no tenías nada parecido, hay que ver si proyectaste al mercado, entraste y vendiste lo que proyectaste que ibas a vender, porque nos basamos en proyecciones. Pero es una cobertura que se podría llegar a dar. No se ve mucho, la verdad, hoy por hoy. No, y tampoco para, por ejemplo, construcción de edificios, no No, tanto, no. más que nada es para lo que después tenga un Energía, ciclo o sea, productivo, sí, energía. energía o alguna planta industrial. Igual les comento, a mi gusto, energía es más simple, o sea, puede ser volátil, pero es más simple estimar la venta, porque tener los precios más tarifados, te da un precio spot, sabes cómo entran y salen ciertas centrales. Si vas a hacer una fábrica, si vas a competirle a Unilever, ok, vas a tener 1000 líneas de fabricación, tenés tipos muy metidos en el mercado, donde no es que la energía vas a terminar entrando por demanda, o sea, es muy difícil estimar volúmenes de venta, por más que uno piense que va a vender un montón y quiere valor, con lo cual se hace complejo ese lugar. Esto lo digo porque alguna que otra vez lo hemos dado, no hemos tenido siniestros, pero en el momento del siniestro, Es duro. yo en Alemania cuando hablé hay liquidadores que pueden estar años liquidando un siniestro, también depende de qué, pero, y lo que esté montando, pero son complejos, no es simple. Otro riesgo excluido que se puede levantar por endoso son horas extras, trabajos nocturnos, feriados, flete. Después te podemos levantar por endoso algo de error de diseño. Em, Cuando decimos endosos, en la póliza estructurada por Munich Re, significa estos numeritos famosos que vemos en las pólizas CAR. A estos números se les dice endosos. Estos son los más comunes.
Los que tienen cerito adelante tienen más que ver con lo que es la construcción, los que llevan, después vamos a ver los que tienen el 2 adelante, son más para lo que es el montaje del EAR. Y como les decía, por ejemplo, el 001 levanta la exclusión de huelga, motín y conmoción civil. La 002, que es la responsabilidad civil cruzada, tiene el mismo límite que la RC, el E y el F y el mismo deducible, ¿sí? Esto no va a tener, este 002 no va a tener una condición particular por ser cruzada. Va a ser idéntica a la que tiene por el E y el F. El periodo de mantenimiento, que el amplio puede ser 6 meses, 12 meses, depende la obra, la vigencia que tenga la obra. El cronograma, algunos endosos son bondadosos y otros son restrictivos o limitantes no todo lo que figura como endoso es todo un adicional que suma y suma y suma. Cada uno nos protege. Algunos nos protegen a la compañía o ayudan a estar más cubiertos. Por ejemplo, el de obras en zonas sísmicas. Exacto. ¿Verdad? El cronograma de avance de obra también es el cronograma de avance de obra lo que hace es pedir que se avise a la compañía cuando hay un desvío grande del cronograma de obra, de más del X tiempo que se negocie, porque puede haber riesgos por justamente demoras. En un edificio, digamos que no es grave, pero si hablamos si me pongo en el ejemplo, una hidroeléctrica en la cual hay que desviar un río para hacer el coronamiento de la presa, si te estás demorando en eso, podés llegar a caer en una época de deshielo y que el desvío del río no tenga la capacidad portante para soportar la bajada del deshielo y ahí genera un riesgo adicional. Bueno, acá hay otros endosos, bienes almacenados fuera del sitio de obra, son bienes de la obra que están en otro lugar, como bien dice ahí, prueba de maquinaria e instalaciones, que esto es lo que decía Nicolás al principio, que para el CAR lo levantamos por endoso, que es el endoso 100. Para el EAR es la cobertura per se, digamos, ¿no? La prueba de maquinaria y la instalación. El 102, cables subterráneos, tuberías y otras instalaciones, que tiene que ver con el daño que le hacemos cuando estamos rompiendo y nos encontramos con un cable. Lo que pide este endoso 102 es que el comité, o sea, el dueño de la obra, el comitente, el arquitecto, el que sea, tenga conocimiento de dónde está tener el plano donde indique, bueno, acá tenés un caño, no rompas acá, rompe acá, mirá, hay un siniestro, mira, yo rompí acá, pero a mí me dijeron que acá no había ningún caño. Eso exige claramente el conocimiento, y no solo eso, primero para que no se manden a picar en cualquier lugar, y segundo porque si el plano estaba mal, y ha pasado, ¿sí? Ahí salimos a cubrirlo porque evidentemente a vos te dicen perforar por acá que no pasa nada, ha pasado con caños nuevos de fibra óptica que por ahí no estaban actualizados en alguna zona del conurbano, y cuando pasaron a picar, claro, rompen la caña de fibra óptica o cableados o lo que fuere. Alguna vez ha pasado, me ha sucedido en una fábrica, no puedo decir porque yo de parte trabajaba ahí, en Danone están haciendo en su momento, 2005 creo, están haciendo una planta de tratamiento de efluentes y el constructor rompió un caño que él mismo había puesto 10 años antes en otra obra. Imagínate que eso fuese parte del seguro, se va a pagar sí o sí, pero digo, es la idea de pedir un plano antes de romper y si estaba mal yo te voy a salir a cubrir porque no fue culpa tuya, no fue una negligencia, por así decirlo. El 106 es trabajo por sección, es que lo que te limita, digamos, cuántos frentes, esto más que nada es para cuando hay excavaciones, ¿no? Son trabajos longitudinales, carreteras. A lo largo. A ver, hay veces que te lo piden para un montaje de una fábrica, no entiendo por qué, lo damos. Hay veces que también se vende muy cuantitativamente, ¿no? Dame más endosos que parece que más cobertura. Claro, eso es lo que les iba a comentar, que pareciera que cuanto más endosos tiene la póliza. Lo que sí está bueno es poder entender y estas cosas hablarlas cuando es una obra muy grande, sobre todo. Si vos vas a trabajar con secciones de hasta 1 kilómetro, te doy 3 frentes al mismo tiempo para que no construyas todo el terraplén y una crecida, una lluvia te lo lave. Sí. Ahora, no deberíamos los suscriptores de poner una limitante que impida el trabajo normal De la obra. de una obra. A veces en gasoductos tenemos que negociar, no sé,
500 metros, de a kilómetros en tramos, y está bien que se den así. Obviamente que lo que miramos es que no sea uno atrás del otro, que sean distintas fases, porque muchos salen simultáneo, pero son características específicas de obras, bastante específicas. Pero digamos que esta cobertura, imagínense que esta estructura de póliza intenta cubrir la construcción de una casa en un country y una planta de tratamiento de efluentes, una montaje de unas turbinas de gas. O sea, es tan amplia que tiene algunas cosas que van a estar más abocadas a cierto tipo de obras y otras que por ahí ni representan para obras simples. Pero bueno, la idea es que con un mismo contrato puedas aplicar y llegar a la mayor cantidad de horas posibles. El endoso Chicos. 107, 109 tiene ¿Sí? que ver. Perdón, los interrumpo. Hay una consulta de Sergio en el chat que dice: ¿los desvíos de instalaciones subterráneas existentes pueden cubrirse con los planos de las interferencias o el pedido al dueño de la instalación, no? A ver, sí, por supuesto. Vos haces una instalación, pedís el plano Exacto. y ahí tenés el conocimiento fehaciente de que hay algo que está diciendo por acá pasa este servicio. Entonces vos decidís, mira, vamos a tener la tubería para el costado. No siempre es con el gobierno, a veces es claramente dentro de los planos propios de ingeniería de cierta planta. Y ahí es donde tenemos la certeza de que si hubo un error, cuando va a salir el siniestro, no es que el tipo se mandó a picar por ahí azarosamente. Y si se dañó. No, pero aparte podés liquidar fácil el siniestro. Mira, cagó por acá y lo rompió, pero porque estaba mal el plano. Claro. Y pasa. No tengo que pasa todos los días, pero yo he tenido estos, que yo me acuerde, de 3 o 4 siniestros importantes. Del orden de los algunos cientos de miles de dólares. Nada catastrófico, pero al no exigirlo, también me ha pasado rechazar un siniestro. Y me decían, no, porque siempre el tendido pasa a 3 metros de línea municipal, traen siempre, pero estas no pasó y no lo pidieron. Necesitábamos que se pidan los planos para justamente evitar ese tipo de cosas. Ahora, Ahí Nobleza suma obliga. Sergio mismo que en muchas oportunidades no te suministran el plano, entonces por eso consulta si Claro. con el pedido se cubre o no. Igual, Sergio, si Sí, a necesitas ver, no. abrir Si micrófono me lo también. pedís, sí, lo podemos charlar eso y ver qué tipo de obra es, por supuesto. Sí, De- ahí de- entendí la pregunta. No de- entendí la pregunta. Sí. De hecho, yo les iba a hacer, Perfecto. Nobleza obliga, esta es toda información que debiera tener el ingeniero, el arquitecto, el que va a levantar el edificio, la planta. O sea, no es que de cara a la cotización del riesgo me tenés que traer el plano de dónde está pasando la fibra óptica que puso Telefónica. Pues, o sea, no es que lo vamos a necesitar de cara a la cotización, digamos. Pero ante un siniestro probablemente lo pidan, y si vos te das vuelta y le decís a tu cliente, che, dame los planos, lo va a tener, porque es información que también él necesita para levantar su obra, Igual ¿no? esta cosa la vamos viendo, si es un caso donde tenés que picar, romper y orugas longitudinales en vía pública, claramente lo vamos a pedir más. Sí. Hay algunos negocios donde podemos decir, bueno, avanzo. Yo, perdón, hablaba de edificios, o sea, de la Que es, construcción de un es lo edificio. convencional y aparte Sí. salís a línea municipal. Muchas Sí, veces sí. tenés que hacer salidas por desagües locales, por lo que sea, con Y lo cual aparte te implica. exigen también, dice, vas a levantar este edificio, bueno, haceme tirame todo Nos pasó mucho los caños. en Puerto Madryn, nos ha pasado con ampliaciones de tendidos de gasoductos troncales que tienen que llegar a zonas nuevas del desarrollo de Puerto Madero, bueno, en fin. Pero sí, y lo podemos conversar eso siempre. Se puede Campamentos, ajustar. almacenes, obligaciones relativas al almacenaje. Esto tiene que ver también con, son endoso donde te dice que, bueno, la zona donde vos me estás guardando, almacenando los bultos, no haya tenido inundación los últimos Se 20 pica que no hay años, 20 inundaciones, años, 25 años. limitamos, a veces no solo, lo van a ver en muchas coberturas o en otras compañías que ponen, por ejemplo, camiones de almacenes 500.000 barra 1.000.000. Ahí lo que hacen es decir que por cada unidad almacenada son 500.000, Ujú. ¿sí? Por bulto. Y en total hasta 1.000.000. O sea, podés tener como máximo un bulto de Claro. 500.000, en total dos de 500.000 que hacen 1.000.000. O cualquier combinación entre ellas. Esto es para cuando tenés posibilidad de tener cierta dispersión de riesgo. Como estamos en un edificio, la verdad que si tenés un palo de mercadería, te pongo un palo, esté toda junta o en bultos diseminados, pero porque en un edificio lo que haces es primero pusiste un techo y empezaste a copiar materiales. No hay tanta posibilidad de tener tanta dispersión y a veces más un freno para el contratista y no una media seguridad que nos proteja. Y tiende a ir para ese lado. Eh, Otros endosos comunes, medidas de seguridad en caso de inundaciones, también es
una garantía, es un Pedimos que endoso, que no claro, se haya inundado la zona en los últimos 20, no, 25 años. Esto es transporte terrestre, que alguito que se necesite transportar, tampoco, La idea es no hacer una póliza de transportes claro, específica para esto. es Por una ejemplo, adicional. por ejemplo, tengo una obra de 10 millones de dólares, no te voy a dar 10 millones de dólares para transportes. Hay que sacar una póliza con el señor Juanjo Verder. Pero si tuvieses que tener 1 millón de dólares para... Yo te doy el transporte que va a ser terrestre siempre, dentro del límite del territorio nacional. Pero en algunos casos, por ejemplo, a veces me dicen, che, vas a montar un parque solar. ¿Puedo tener transporte? Sí, pero no te voy a cubrir los paneles. ¿Por qué? Primero porque la póliza esta no está esperando un palazo de un camión que volcó y rompió todos los paneles. Y pasa mucho en transportes. Y los paneles solares son frágiles. Y hemos tenido en zona de montaña algunos vuelcos. No estoy esperando tener impactos de eso y me distorsionaría la prima y los siniestros que yo tengo que calcular en la cartera. Por eso tienden a ser montos más chicos. En el caso de un parque solar, un parque eólico, por ejemplo, te doy el endoso, pero ahí te excluyo piezas importantes como paneles solares, las palas de las turbinas que miden 100 metros. ¿Pero por qué? Porque las medidas de seguridad, inclusive en una póliza de transportes, van a ser mucho mejores que los controles que hacemos en construcción, donde una póliza específica y pide medidas de seguridad, inclusive para sensores para ver si hubo golpes, sacudidas de ciertas magnitudes, porque hay cosas que son frágiles. En construcción no lo damos. Entonces, lo que no tengo que hacer es meterle volatilidad a la póliza de construcción de algo que no Que sería, no nos arruine la no póliza de sería mi construcción. métier. Claro. Entonces, sí lo damos, pero hay veces que en cosas muy específicas podemos restringir algún tipo Sí, de, es algo muy de importante, mercadería. o sea, que tiene mucha injerencia sobre, se hace una específica de transporte. Esto es Injerencia y también daño, ¿no? Pues es claro, frágil el daño, tema. sí, O sea, obviamente no van a exactamente. transportar medicamentos oncológicos, pero les puedo garantizar que las transportes de palas eólicas son complejos. Transformadores por ahí siempre son caros, te preocupa que no te afanen, pero paneles solares sí hemos tenido vuelcos y muchos daños, con lo cual mandamos a que sea por póliza aparte. Eh, El diseño lo vamos a contar si quieren, pero el sí, diseño que suelo dar yo es la cláusula LEC 296, que lo que hace es cubrir el daño consecuencial, ¿sí? te lo robo. Es bastante clara y el London Engineering Group definió esa como esta sería la básica de daño consecuencial. Hay una más que es LEG 3, 3. que lo que hace es cubrir el daño consecuencial y la pieza defectuosa. Y eso obviamente irá en función de qué tipo de obra es. Tenemos unos límites en el contrato. LEG 2 la puedo dar de forma más generosa. Lo que suele pasar es que depende de la obra, el peso de la tarifa va a ser distinta. Si estoy haciendo una casa en un country, digamos que en los valores que puede tener, medio me da lo mismo si está o no está y te cobro algo de más. Pero si estamos haciendo montajes complejos, construcciones complejas, sí a veces pesa un poco el darla o no darla y hasta qué montos. También tiene deducciones específicos. Bueno, el 116, que es obra civil terminada y o recibida, tiene que ver con la parte que, por ejemplo, es una construcción donde se termina, por ejemplo, no sé, algún complejo de edificios que se termina una parte y ya se entrega y queda la otra parte que sigue en construcción al ladito, digamos. Tiene que ver con que algún daño emergente de la obra me daña la terminada, digamos, eso va a estar cubierto. Eso es más o menos así, Sí, sí, no, perfecto. ¿no? Tendido de tuberías y desagües. Este es parecido al que Ah, hablamos de cómo es de trabajo por secciones, además que el de secciones va más aplicado a carretera, gasoducto. Bueno, gasoducto, esto es para tendido tuberías, es para tendidos simples, por eso aclarar en agua y desagüe, aguas y desagüe que son para obras más convencionales. Pero siempre habla de limitar los tendidos y el tramo de trabajo. generalmente se le pone metros, 200 metros, 300 metros, ¿no? Sí, Una eso es cosa así, por tramo. por tramo. Eh, y el 119 es un endoso interesante, importante, que tiene que ver con la propiedad existente adyacente, que no estaría literal la traducción adyacente o Se confunde adyacente con lindero, no con es lindero. lindero, claro, exactamente. No es el lindero, sino que es la propiedad que tenemos bajo nuestra, que la obra tiene bajo su cuidado, digamos. Ujú. Si hay algo que no va a tocar o que queda ahí al ladito y no le va a hacer nada, bueno, eso va a estar cubierto por el 119. Cualquier contratista que entre a mi predio, ¿no? Donde hay algo existente. Por ejemplo, tengo una fábrica y voy a construir un depósito. Obviamente que si está pegado a la fábrica hay mucha más injerencia que estoy separado, pero
le van a pedir al contratista que no genere ningún daño a lo que ya existe. Obviamente que hay una póliza de property para eso. Pero si yo construyendo genero un daño a lo que ya existía, ahí puedo poner un sublímite para todo eso que estaba bajo mi custodia y control, de no dañarlo. No es parte de lo que existe de la obra. Por eso pasa a veces que me dicen, tengo una nave de 2 millones de dólares, la refacción que hace de 500.000. No, no te puedo cubrir los 2 millones de dólares en propiedad existente. No puedo superar ahora, mi ahora son 500.000. Te daré 100.000 dólares, veremos cómo hacerlo, pero yo puedo poner una parte dentro de ese endoso para indemnizar un daño a lo que ya existía y no era parte de la obra. Puede estar vinculada, puede estar cerca, pero es parte de la obra. Pero en las inmediaciones de la obra, lo que intenta decir es, está todo lo que está bajo cuidado y custodia y control dentro del predio. Ujú, Y eso es lo que difiere de propiedad existente a un lindero. ujú. Bueno, pará, me comí esta. Cimentación, cimentación por pilotaje, bueno, esto es como mucho más específico, la parte de ingeniería tiene que ver con los pilotes. Sí, nos protege esto. Claro, En realidad, a ver, el pilote mal puesto no te lo puedo No te lo reemplazar. Eso es lo que te digo, no te lo cubro. Porque un pilote que esté torcido, por ejemplo, no puede tomar la misma carga y tendría que poner otro, no lo puedo reparar. Buenas tardes, Débora, tirame las 16 horas por motivo de eso. Sí, por favor. Nos pueden enviar todas las consultas que Yo ahí- quieran o nos llaman y charlamos por No, fuera. yo ahí, chicos, les voy a dejar en el chat un formulario donde nos pueden dejar sus mails para que les compartamos la presentación. Claro. Sí o sí, porfa, Sí, no, igual nos pueden llamar. llénenlo en el Sí, no. forms, así se lo podemos enviar nosotros, si no, después no puedo recuperar sus mails del chat. Así que ahí se los pongo. Gracias. Por favor. Ahora Nico se va a explayar más sobre el tema del EAR. Sobre la parte de construcción, importante para la cotización o el análisis del riesgo. ¿Qué información debería tener yo a mano para que salga una linda cotización? Una memoria técnica, esto después lo vamos a ver al final, pero para cerrar la parte de construcción, la memoria técnica descriptiva que todos los ingenieros, porque me dicen, no, no la tienen, no la consigo, todos la tienen, generalmente, No, la una tienen. memoria descriptiva seguro. Sí, memoria descriptiva hay. Una memoria descriptiva, el valor total del contrato, un cronograma de obra, toda la información que consigamos para hacer de cara a la cotización. Lo importante es tener, y el formulario este de Munich Re, que es bastante antiguo y, o sea, es un clásico que se completa, eh, donde detallas los linderos y bueno, es como una memoria descriptiva cortita, pero está bueno tener la memoria descriptiva del proyecto para que sepamos qué es lo que vamos a estar cubriendo. De la parte del montaje, ¿alguna pregunta para la parte de construcción? Eh, ¿Quieren preguntar algo? Al menos en el chat no hay más preguntas. No sé si alguno tiene alguna Bien. consulta y quiere abrir micrófono. Si no, continuamos. No, a ver, voy continuando y última me van diciendo, no tengo ningún problema. Perdón, Sí. voy a agregar algo. Los invito a entrar a GEPAS. Nosotros hay un producto de construcción de edificios y de viviendas unifamiliares. Hay un manual donde están las manitos con el mundito ahí en recursos, ¿no, China? Recursos se Sí. llama la solapa. Que es como un presuscripto y todo lo que esté dentro de esos parámetros se pueden utilizar directamente, digamos, es como un presuscripto. Después, si hay alguna consulta adicional, obviamente, bienvenida es la consulta y lo podemos ver. Para lo que es montaje, mis estimados, es sacando esas salvedades de que es un texto un poco más nominativo, si bien esto es texto amplio, es más fácil. A mí la primera pregunta que me hizo mi regional cuando trabajaba en RCA era qué te gustaba más suscribir y qué te parecía más claro para entender. Yo decía construcción porque había vivido más construcciones que montajes en los primeros años de mi carrera. Y claro, me decía, mirá, no, yo opino distinto, porque el montaje pueden ser cosas raras, pero vos sabés que van a poner una turbina, van a cambiar una torre de enfriamiento, van a hacer un tendido. A veces la construcción a la hora de liquidar un siniestro es entender qué fue lo que no soportó, si la columna, si la viga. En un montaje en maquineras es más simple entender qué pieza fue la que generó el desbarajuste o el daño. Comentario a pasar, hacemos las dos, cubrimos las dos.
Y a la medida que fui pasando en mi vida más montajes, bueno, empecé a entender un poco lo que me decían. No significa que sean más simples. Comúnmente vemos cosas más simples, pero cuando llegan montajes importantes, ahí uno entiende un poco más la cobertura y hasta a dónde apunta. Lo importante que quiero recordarles es que principio y fin de la cobertura es cuando son equipos nuevos, sí o sí, no hace falta que lo aclares, termina luego de las pruebas. Y esto es importante saberlo, parece que me dicen, está cubierto, tal compañía me cobra por las pruebas, no, ¿cómo es parte de la tasa básica de la cobertura, ¿sí? De la misma forma que tanto para construcción como para montaje me dicen, ¿está cubierto el robo? Le digo, sí, no, no está excluido. Son cosas que están cubiertas. Por ahí hay diferencias si lo comparamos con una póliza de property que tenemos que sí o sí declararlo. Esto sigue siendo prorata y seguimos teniendo la necesidad de incluir todos los valores a riesgo, como hemos explicado hoy. Sí se va a ver mucho más la parte preexistente porque puede ser que un montaje sea algo más parcial, no siempre sea en un predio nuevo como una construcción de edificio, y tengas vínculo con un montón de preexistente. Por ejemplo, cuando se amplían estaciones transformadoras, playas de maniobras, que ahí, como decía Sandra, la memoria la necesitamos porque el formulario es un poco básico. Para una construcción de un edificio de viviendas puede ir, veremos luego después cuántos caban y qué linderos hay. Pero si tenemos que hacer una ampliación de una estación transformadora, ¿sí? Bueno, ahí hay que ver qué tenés hecho, qué vas a hacer, ampliar, o sea, sí, van a ampliar, pero van a meter cuántos transformadores más, qué cantidad de tableros más, es en la misma casa de máquina o en otra casa separada de máquinas, que a veces que por un tema de espacio se hace otra distinta y ante un evento de un incendio es mucho mejor tenerlas separadas que todas juntas. Hay veces que hay lugar disponible para ampliar y la ampliación de esa casa de máquinas implica que cualquier incendio en pruebas. El problema acá en los montajes siempre viene por las pruebas, que es el elemento clave de mayor valor de riesgo y mayor exposición. Pero si no es todo puesto, estás trabajando al lado de tableros y transformadores existentes, hay muchas posibilidades de daños a propio existente. ¿Sí? Acá empieza a tener otro tinte algunas de las coberturas que vamos nombrando. Pero básicamente todo lo que sea instalaciones pueden ser plantas completas, pues si bueno, pero una planta completa que la construís puede ser por construcción, sí, pero a veces son modulares y pueden vencerse por montaje. Yo acá lo que suelo aconsejar es cuando prepondera la parte de pruebas. Esa es la parte donde voy más a la definición de un montaje. Bueno, los amparos estos siguen siendo parecidos a los otros, lo que es el A, que va a cubrir todos los daños materiales, ¿sí? El B y el C, eventos de naturaleza, pero el D acá no es mantenimiento, acá ya el D es error de diseño, ¿sí? Lo cual te genera una cierta definición, pero yo suelo por lo general poner amparo de texto LEC 296, que es un poquito más amplio que la básica de construcción de lo que es el texto CAR, y ahí paso a cubrir todos los daños consecuenciales, o sea, para hacerla fácil, si yo tenía una bomba para subir a un tanque apoyada sobre una mesa. La pata de la mesa no se calculó bien el peso y se cae. La pata de la mesa es la que está defectuosa. Yo cubro el resto. Todo lo que no es la pata. ¿Sí? Excluyo la pieza defectuosa y cubro todo el resto. Y ahí va a entrar material defectuoso, mano de obra defectuosa y obviamente a veces el diseño per se si es que está mal aplicado, ¿no? A veces que por acá también se cubren errores humanos que pueden existir. Y luego la responsabilidad civil, que como siempre vamos a cubrir materiales y personas, la remoción de escombros, esto no es totalmente igual a cualquiera de los dos textos. Lo que se excluye, lo mismo que en construcción, acá es otra de las tantas similitudes que tenemos, ¿sí? Se excluye guerra, terrorismo, huelga y motín, imprudencia, transportes. Ahora es cierto que algunas de estas sí pueden ser levantadas por endosos, como decía Sandra. Justamente una cobertura básica o es full value o se limita. El límite es a prorrata. Ahora, los sublímites son los que levantan exclusiones del texto básico. Por esto son sublímites y estos van al primer riesgo absoluto. Y en este caso terminan siendo muy parecidos, nada más que hasta a partir sí, creo que del 13, empiezan a cambiar al 200 y pico. Es una manera de distinguir los clásicos que son huelga y motín, mantenimiento, cronograma de obra. Todos estos son muy similares y luego empiezan los 200 y algo. Garantías, exclusiones de maquinaria usada, campamentos de almacenes. De todos estos, digamos que el campamento de almacenes es muy similar, es básicamente el mismo que tenemos en construcción. Cables y tuberías todavía también, protección también.
Aparecen algunos nuevos, que es exclusión por hundimiento y asentamientos diferenciales del terreno, que se nos protege en algunos casos puntuales. Esto es ya para pólizas muy específicas, por eso no suele haber muchos productos de cotización semiautomática de montajes, pues la idea es que no siempre hay montajes tradicionales y masivos como para hacer un producto, suele ser un poco como a medida. Gas de localización de fugas, esto obviamente más para gasoductos y ese tipo de cuestiones. Pero aparece uno bastante interesante que es el de exclusión relativa a maquinaria usada. Me canso de ver esto en las cotizaciones de hace 18 años que ponen esto y me dicen, no, pero esto es una exclusión. La frase exclusión relativamente usada sí parece una exclusión, pero el texto cuando lo lees es una mala traducción al español, te está hablando de que te restringen menos que la cobertura básica. Recuerden que cuando yo les dije principio y fin de la cobertura de un montaje es, empezamos la obra, listo, terminamos después de las pruebas de los equipos nuevos. O sea, que cualquier equipo nuevo no lo cubro. Bueno, esa exclusión te dice que te sigue excluyendo los equipos usados, salvo, y te hace un par de salvedades de algunas piezas. Entonces te restringe, pero menos que si no lo tuvieses. De hecho, esto lo discutí incluso fui a estudiar en Alemania una vez y lo hablé allá en Alemania, y me decían que sí, que no era el texto más feliz, no se calentaron por hacer una mejor traducción, pero cuando lees el texto es un poco menos. De hecho, en el cotizador, en el rater del MICRI, el MICRI Tool, cuando colocas ese endoso, aumenta el precio. Con lo cual, restringe menos. A veces uno te dice, no, porque lo pongo acá para excluir, no me estás excluyendo, me estás liberando algo más. Y que lo pedían, no se dan cuenta. Comentario para poder hacer ese tipo de diferencias. Información necesaria, y acá con el formulario a veces es bastante escueto y hay veces que necesitas una memoria para entender, vamos a hacer un cruce de un río. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Es una tunelera dirigida? ¿Es el equipo que va todo por abajo del río? ¿O son a veces cruces simples con equipos que están en superficie? ¿Sí? Y lo que baja simplemente es una broca. Me ha pasado discutir de una póliza. Me dice, ¿por qué no nos conectamos a las 15, 20 minutos? Perdón, estaba leyendo un mensaje, pensé que era de uno de ustedes. La instalación de cosas simples como una pileta que se eleva sobre una casa para poner en el fondo. Sí, eso lo haría por montaje, exactamente. Sí. Las coberturas adicionales son a primer riesgo. Lo que es a prorrata es todo lo que es cobertura básica, ¿sí? Y los sublímites son a primer riesgo absoluto. Ahora, por favor, la pregunta de la instalación de una pileta. Sí, yo si tengo que hacer una elevación de una pileta, poner una medianera y poner, eso te voy a poner una póliza de montaje, más que nada porque el montaje te habla de elevaciones, de posición en su lugar final. Si tengo que hacer un izaje, que a veces me preguntan, ¿cubrís un izaje? Sí, obviamente La que. estás izando. Sí, por eso también. Pues la pileta tiene mucha prueba en sí misma, pero No, te estoy pero cubriendo también la prueba de la bomba, conviene ponerlo por ahí. tiene que hacer la excavación, meterla La dentro. excavación es parte de la. No es la que no parte va a estar civil, cubierta la digamos. obra civil, porque imagínense que en hidroeléctrica hay una tremenda obra civil, pues también hay prueba de maquinarias. Ujú. Con lo cual hay ambas componentes, pero sí, lo pondría tranquilamente en una pileta. Si tengo que levantar una pileta esas prefabricadas y pasarla por arriba de una casa, lo pasaría como un montaje. Ujú. Incluso si es esquizar algún equipo, obviamente que en los izajes lo primero que pregunto es, como me piden izaje nada más, no prueba, no nada. El izaje es a qué altura y cuántos bultos componen ese riesgo. Si tengo que usar un resonador magnético, donde el bulto más grande vale $800.000, de 1 millón y pico, que es la que vale la hora, ni preocupa si es un 10º piso, porque donde se cae es un desastre. Ahora, hay veces que tienen que izar cosas a 2, 3 pisos de altura, pero son varios bultos. La probabilidad de que se me caigan todos es mucho más chica, por eso voy preguntando este tipo de cuestiones. Pero izajes, elevaciones y pruebas, sí, las metemos, solemos ponerlas todas por lo que es la cláusula de montaje. Les estaba diciendo el tema de, bueno, No, maquinaria usada, ¿sí? Las memorias. Me ha pasado que me dicen, tengo una obra de $10 millones, y ahora son 12. Entonces yo pregunto, ¿son 10 o son 12? claro, no, sí, hay veces pasa que, o me dicen, cotizame la obra por 10 millones o por 20. No, la obra vale o 10 o vale 20. No es que podemos o infrasegurarla, y tampoco funciona su límite de indemnización. Pero bueno, a veces preguntamos, ¿y qué desvío hubo? O a veces pasa que le hicieron un cambio a último momento que no nos reportaron y tiene que evaluar si ese cambio es un parquizado o, no sé, más maquinaria o un subsuelo más que no tenemos en Claro. cuenta.
y me dicen, pero está todo en el formulario. El formulario es un breve raconto. A veces necesito saber cuál es la metodología de construcción, de montaje, de demolición. Si una demolición con método manual es una cosa, una demolición con una retroexcavadora o con rotopercutor es otra distinta, o la cantidad de pisos que va a tener esa ganas de demoler. Hay veces que, o me dicen, pero detallame por separado qué querés. Entonces yo pongo, quiero ver métodos de excavación, métodos de zanjeo, quién va a hacer el montaje, quién se carga del montaje, buena memoria, está inclusive quién se hace responsable de cada cosa, y no lo tenés en el formulario. Y la verdad que eso hace mucho a la suscripción y al correcto entendimiento de qué estamos cubriendo. Muchas veces pasa que te envían un pliego licitatorio que tiene muchas responsabilidades que asume uno y el otro, pero no mucha información técnica. Dicen, el que gana la licitación tiene que hacer El un contrato tendido y te tiene manda, que sí. hacer un terraplén, está perfecto. Tiene que, pero no cómo. ¿Cómo? Y a veces está bueno entender cuando vamos, si un día hablamos de un seguro de maquinarias pesadas, vamos a hablar de un parque eólico. Necesito saber quién es el que se hace cargo del montaje de las pruebas, con lo cual hay veces que la memoria es importante. Y si yo te detallo todo lo que necesito, vas a decirme, ah, pero eso está en la memoria. Sí, suele estar la memoria, suele estar el cronograma de obra para entender. Yo en obras largas las suelo pedir mandatoriamente porque quiero entender si algunos de esos desfasajes me puede caer en un momento mejor o peor. Esto, insisto, como se vincula mucho con la naturaleza, pero de todos modos, para obras de más de 2 años suelo pedir un cronograma para poder entender. Pues después viene la prórroga y las damos. La idea es acompañar siempre a la compañía, pero entender que no haya un incremento de riesgo, que no haya una paralización por falta de fondos, una paralización, una demora por Problemas desinversión, bueno, lo que fuere. E ir siguiendo eso, ¿sí? También pasa que si yo calculo una obra de 3 años, tengo cierto riesgo, obviamente, en la naturaleza, pero si la obra hace de 3 años y por un problema que desconozco terminó siendo de 6 años porque prorrogamos, claramente no hay que ser matemático, tengo más posibilidades de estar afrontando un evento de naturaleza que no sé cuándo va a caer, pero sí tenemos que entender que hoy por hoy somos considerados en la región uno de los países con más problemas de vientos o tornados, como le llaman, y hay cada vez tormentas más fuertes que generan conflictos. Los vamos a querer pagar y intervenimos en todas, pero sí está bueno tener un cronograma y entender dónde empieza y dónde termina, y también porque entender que todo eso tiene un impacto en el costo. Otro punto también que por ahí sirve aclarar es que cuando te piden un incremento del valor total del contrato. Vos tenés una póliza vigente de 10 palos y 10 millones y al mes, no sé, 8, me decís, Sandri, tenemos que aumentar 2 millones el valor total del contrato por X motivo, porque, no sé, como dijo Nico, no sé, van a hacer otra cosa más. Acá está la descripción o lo que incluyeron. Ese aumento, para que esté bien cotizada la cuenta, ese aumento va desde inicio de vigencia. O sea, se cobra desde inicio de vigencia. O sea, el encaje de prima de ese aumento va desde inicio de vigencia. Obviamente, en Ah, muchos casos, cuando hubo grandes demoras por COVID y eso, no lo consideramos así para no matar al cliente por o en grandes momentos de inflación. Porque sí, si vos en un país normal estimás la obra en 3 años, sabés en un país normal cuánto va a costar eso en 3 años. En este país, que no siempre funciona de forma normal, te dicen, ni pero esto es matemática. mm, No digo que no, pero si de golpe me incrementás, supongamos que me incrementan en el momento que la curva se hacía más alta, si se que es cae, cuando más funciona, y ahí me incrementás un 40% del contrato, yo cobré por los últimos 2 meses mucho más valor de riesgo en mi exposición. Esto impacta. Siempre tratamos de manejarlo y llevarlo porque tenemos que amoldarnos al tiempo que vivimos, pero para que se entienda cuál es la repercusión que tienen a veces ajustes repentinos en momentos claves de la obra y por lo que resta la obra. Y esta pregunta que ponemos acá es algo que traigo lo he visto afuera, que es a la hora de hablar error de diseño, que defecto y daño no es lo mismo. ¿Sí? es La muy bueno definición, esto. Ahora sí, vamos a ver las la fotitos y definición está académica buenísimo. es defecto, expresión de que algo no funciona o no hace lo que pretende hacer. Y daño es una alteración física debido a algún tipo de ocurrencia. ¿Qué sucede? Si yo tengo un defecto, ¿sí? Y pasemos a la próxima Sí, diapositiva. miren, Ese es un defecto claramente, pero no hay daño. Entonces, no se va a indemnizar si no hay daño. Porque ahora hablamos de error de diseño. A ver, perfecto, pero hay daño no. Es un diseño defectuoso. No tiene sentido. no tiene cobertura esto. Ahora, si algo genera un daño en la actividad física, sí, claramente.
Y ahí lo queremos justamente cubrir. La torre Pisa no es indemnizable. Ahora, cuando vos estás excavando, y ahí lo que suele pasar es, las excavaciones tienen muchos métodos técnicos que no vamos a discutir ahora, muchas veces por un tema de practicidad, de dejar mayor luces entre apoyos, ¿sí? No se da la contención suficiente y el terreno colapsa. Ahí probablemente sí tengas un defecto, ¿sí? O un error de diseño que generó un daño, porque la alteración fue si colapsó el edificio y cayó. Entonces ahí sí vamos a trabajar y a entender si fue mano de obra, evento de naturaleza, pero hubo algo que no se previó y que generó un daño. Muchas veces esto parece muy simple en este tipo de casos que son académicos. Les puedo garantizar que tuve que vivir un siniestro de unas palas de un molino eólico, de un parque eólico, que vieron todas dañadas y había fisuras en las palas seguían funcionando, pero empezamos, ¿es defecto o es daño? Todavía no se rompió, pero si siguen volando las máquinas se va a romper. Entonces hay que pararlas. No están rotas. ¿Pueden seguir volando? No, no. Estuvo el diseño, bueno, les cuento. Para resumirla, pagamos un montón de pérdida de beneficio, un montón. De hecho, nos agarró encima en la pandemia. Las palas no estaban rotas, pero tiene un error de diseño. Logramos que se haga carga la garantía, pero la indemnización fue descomunal. Así que eso es gran parte de lo que muchas veces vamos a ver en... ¿Cómo es? No, En la cobertura de error de diseño, que el error o el defecto tiene que generar un daño para que se considere como tal. ¿Sí? Si no se hacía lo que esperaba, pero no hay ningún daño, no haría defecto y no va a caer dentro de la cláusula. La Torre Pizza sería un gran ejemplo, por ejemplo. O sea, ¿sí? Otro ejemplo por ahí que estoy viendo, me acuerdo ahora, bueno, yo soy ingeniero en la facultad de la que está en la sede de Pueyrredón, tiene una fachada un poco deteriorada por no calcularon bien el peso del revoque, hay un montón de temas ¿cómo se llama? Y cuentos atrás de eso. Lo cierto es que tuvieron que reforzar la estructura, no es que nada más que podía colapsar si la revocaban y la dejaban más bonita, que aparte es un edificio gótico hermoso. Adentro tuvieron que poner un perfil de hierro, me refiero a el perfil por donde corría Tom Jerry cuando se escapaba del gato Tom, ¿sí? En las construcciones el perfil doble T, que es un alma así con dos alitas. Bueno, el perfil doble T que tuvieron que poner para la escalera principal para soportar el pórtico tiene 1 metro de ancho, de espesor, 1 metro, para poder soportar el peso. Claramente eso no generó daño porque lo sostuvieron en tiempo y forma, sino ese error de cálculo si colapsaba, sí hubiese generado un daño. Bueno, esto lo recalco porque muchas veces me dicen, ¿podemos tomar un edificio y agregarle peso estructural? A mí esas horas no me gustan porque no siempre están preparadas las estructuras para darle peso. Descuento que el que lo va a hacer sabe, descuento que el que lo va a hacer calculó y estimó, no estoy esperando que colapse, pero en mi haber he visto siniestros. Entonces hay veces que poder se puede hacer, el tema es qué precio le vamos a dar, y hay veces que un negocio tan particular donde o agregan, no pisos, agregan subsuelos, excavaciones, puede ser tan complejo que hay veces que no llegamos a un punto de equilibrio entre precio versus riesgo. Obviamente que no es lo mismo agregarle excavación subterránea o peso a algo que no tiene linderos directos o algo que está en el medio microcentro. Pues no solo evaluamos los daños materiales, sino también dentro de nuestro análisis de pérdida entramos con los linderos. Que muchas veces me dicen, tengo una excavación al lado de una iglesia vieja. Sí, necesitaría una extra prima interesante. Sí, el tema a veces es cómo evaluar algunas extra primas en caso que tengas que hacer una intervención tan compleja como a un edificio agregarle peso, a un edificio viejo inclusive, o subsuelos. No quiero hablar particularmente, pero no, sé sí. que hay una obra hoy vigente dando vuelta por ahí que va a tener una gran excavación por debajo de un edificio con cierto valor histórico. Yo me agarro la cabeza porque necesito corroborar un montón de cuestiones antes de ver qué hago. Lo que hay que dejar tranquilo en mi asegurar es que hice esa evaluación. Cuando hablamos del endoso 120, que habla justamente del evitamiento no del propio, sino del lindero, lo hago por endoso y la razón por la cual incluyo las coberturas de una ciudad, que son excluidas por ese endoso, por el mismo endoso, es porque el endoso te dice, yo te lo voy a cubrir. Y si yo quiero, puedo ampliar algunas cuestiones, pero tenés que tener información sobre estudio de suelo.
El endoso me dice, yo al estructurarlo por endoso estoy obligando a que haya un entendimiento, no que cualquiera haya dicho, bueno, le hacemos un par de subsuelos porque queda buenísimo y lo vendemos más caro. Estoy obligando a que haya cierta información como contraprestación. Y esa es la manera más técnica que encontré de incluirlo. Ahora, cosas cuando una excavación anual, otra cosa en teórico. Por otro lado, les puedo decir que mis primeros 15 días de compañía, mi jefe me hizo ver la excavación del Palacio de Correos, que incorporaban la ballena azul y un montón de cuestiones que es un anfiteatro tremendo. La verdad que en esa época de la RCA no llegamos a referirlo o no llegamos a participar. No queríamos participar porque no teníamos el expertise suficiente. La verdad que una obra faraónica, el Palacio de Correos tiene estructuras, tenía fundaciones hechas con madera en zonas donde antes había agua, literalmente. Yo tenía 15 minutos de compañía, con lo cual no iba a ser mi responsabilidad. No llegamos a ingresar, un negocio donde yo hubiese esperado que algo hubiese pasado y no pasó nada. Si hubo algún reclamo, ha sido algún transeúnte que pasó. Me acuerdo que había visto un reclamo de alguien que se había lastimado con un clavo que estaba puesto y sobresalido de un encofrado, una pavada total. Y hay veces que por mucho menos se caen cosas. Por ejemplo, el Palacio de Correos agregaron subsuelos, peso y un anfiteatro. Tremendo. La verdad, obra faraónica. En un edificio totalmente antiguo, con unos subsuelos pasando el acuífero del Tehuel, o sea, recontra blanda la zona de suelos, muy comprometida estructuralmente hablando, y no pasó nada. Bueno, tenemos la de Galerías Pacífico, la del Hotel Plaza. Sí, pero este era un Es- poquito, porque era más viejo. Ahora, Es me un edificio pasó, viejo también, me pasó es algo discutiendo, parecido. sí, me estoy discutiendo con el ex gerente que atendía una de las sucursales de por acá, en el 2010, que necesitaba que hiciésemos una excavación, dando los principios de gobierno de la ciudad, que en ese momento no está estructurado como tal. Yo lo quería en 120 porque la obra estaba empezada y le dije, me siento información, ¿no? Que no la tienen, que la están armando. Y le digo, ¿pero cómo empezaron a trabajar sin esto? Podrá ser suerte o no, no quise entrar, no arranqué bien con esa persona, luego es mi amigo. Este, y ese fue uno de los. Había una chica que entró, el lindero era un estacionamiento, la chica fue a buscar el auto y colapsó la estructura y se le cayó un perfil de hierro en la cabeza, que soportaba el peso de la estructura. A ver, no es que lo sabía, Las cosas pasan. pero hay veces que. Y vos decís, bueno, pero fue uno, la verdad que no recuerdo que haya sido muchos. Entre el 2010 y el 2013, creo, hubo varios. Evidentemente, hay veces que cuando se meten a auditar eso molesta, nos piden correr con certificados, que sea clara la cobertura, por eso no quiero que diga 120, cobertura IF, yo quiero que diga RC. La hacemos por separado, la hacemos. Pero gracias a eso noté que hubo una mejoría bastante En el control. en el control y los reclamos. Porque la verdad que lo que pide una ciudad es de todo. Te pide que una mancha de humedad, por ejemplo. Listo, perfecto. También llevará un deducible correspondiente y veremos cuál es la frecuencia. Pero en un momento había un cierto descontrol en esos daños estructurales. Por eso es que eso lo hacemos. Intervenciones o estructuras existentes, depende de cuáles sean. Yo soy más o menos reticente por un tema de exposición y volatilidad. De vuelta, en las estructuras es difícil ver cuál fue la causa que disparó el daño para ver qué es lo defectuoso y qué es lo que no lo es y cuál es la consecuencia. En máquinas es un poco más simple. No es que no lo damos, pero hay que también estar atento a que eso va a tener una consecuencia de la liquidación. Y tratamos de que siempre vaya alguien lo más competente posible, porque no es simple liquidar un siniestro donde me ha pasado una zapata de fundación, que son las estructuras que van hasta el piso buscando suelos fuertes, están infradimensionadas. Si tenían que ser con hierros así, le pusieron de la mitad. Colapsó. No tuvimos error de diseño, hay cosas que nos zafaron, cosas que sí. Pero ahí se demostró que había una ausencia de diseño, si se quiere. Yo no puedo sentar a una persona de 100 kilos en una silla telgopor, o en las refrigeradoras esas que usamos, las conservadoras, los que somos de más de 40 nos acordamos, en la playa que eran telgopor, te sentás con eso y la vas a partir en dos, porque es de telgopor. Un nene capaz no pasa nada, esto es lo mismo. Hay cosas que están preparadas para soportar ciertos pesos. De vuelta, no estoy diciendo que las personas sean idóneas en lo que hacen. No estoy esperando que colapse el Palacio de Correos. Lo que esperaba era que hubiese un siniestro que nos cueste al menos la prima. Esas cosas se van evaluando y muchas veces tenemos que referirlas para entender magnitudes de obras y de intervenciones. Cuando llamo intervenciones, ¿qué vas a tocar? Una pregunta que suelo hacer es, ¿vas a remodelar una oficina? ¿Qué vas a tocar? Mi pregunta, que a veces es una porquería porque por ahí es muy técnica, pero
si se interviene estructura portante. Lo que quiero preguntar es, estructura portante le hace aquello que soporta peso, columnas, o sea, una pared de yogur cuando lo va a soportar, pero que se van a mover. Losas, vigas, columnas. A veces que tienen que reacomodar columnas, y acá está la pelea entre ingenieros y arquitectos. El arquitecto le parece antiestético la columna ahí, el ingeniero es básico. Dice, acá no se cae, la ponemos acá, que está buenísima. Sí, maestro, pero está en el medio del hall. Y ahí nos peleamos, los que no queremos que se caigan y los estéticos. Yo brindo por las dos. La verdad que hay que hacer las dos. Soy ingeniero, pero no me caen muy bien, porque no suelen ser estéticos. Pero la verdad es que cuando tenés que acomodar eso, está buenísimo, pero no es una obra, es una compleja, porque estás sacándole parte del peso a esa estructura. Y ahí vamos a empezar a discutir hasta dónde sí, hasta dónde no, y el entendimiento que podemos tener, porque en gran parte de las horas tenemos que referirlas. A veces que no es porque la pueda entender yo, no tengo que convencer a la gente de afuera para lograr el ok en esos negocios. Estamos yendo a cosas muy finas, pero me parecía interesante no solo poner esto, sino hilarlo con la parte de que defecto no es daño, para no, dar no solo dar un buen asesoramiento, sino poder entender que algunas cuestiones que nos reclaman a veces no generan un daño per se. El constructor lo puso mal, no hace lo que tiene que hacer, pero no se rompió. Obviamente no sirve. Y que no haya sorpresas para que no digan, me están haciendo mal, no te asesoramos mal. Es que tiene que haber un daño físico para que eso pueda ser indemnizable. Chicos, espectacular la presentación. Primero yo personalmente agradecerles, fue clarísimo. Tienen comentarios muy lindos de algunos productores en el chat, que fue muy claro, que la exposición fue excelente, así que arranco por ahí agradeciéndoles porque realmente fue muy claro. Estamos en tiempo, estamos cumpliendo con el horario puntual. Vamos a interrumpir ahora la grabación, la dejamos colgada en GEPAS para que como Sí, y obvio. otras academias la puedan volver a chusmear ahí, están los manuales de producto actualizados también, así que bueno, tuvimos 20 respuestas en el link, así que a ellos les vamos a estar pasando Sí, la claro. presentación que mostraron los chicos. Excelente de vuelta, agradecerles otra vez. Gracias. Gracias. Igual, Gracias a todos. la idea es que si quieren hablar con nosotros, hablen con los ejecutivos de cuenta. Carlitos puede llamarnos cuando quiera, que nos conocés hace un montón de años. Sí. No, en serio, nos pueden llamar y si no tienen nuestros datos, o los piden o por ahí llaman a los ejecutivos. Hacemos hoy con Teams, vamos a hacer una reunión en 15 minutos y sacamos las dudas y es mucho más rápido, al menos como puntapié inicial. Yo sé que la parte de construcción y montaje no es lo más normal y habitual. Estamos esperando que haya mucha más obra, necesitamos que esto levante.